Bien, como puedes ver, ya estoy dentro de la aplicación con el perfil, ¿verdad? En este caso, el profesor ficticio que tiene perfil de tutor. Ya en el vídeo anterior viste cómo podías acceder hasta la dirección, digamos, de la aplicación y cómo podías entrar en esa aplicación usando tu usuario y contraseña, que era bueno cambiarla. Una vez que estamos dentro, vamos a ver ahora algunas cosas que tienen que ver con la gestión de los partes. Ya aprendiste también cómo se podía poner un parte, incluso cómo podías actualizar el parte como profesor. Pero hay una cosa que tienes que tener en cuenta, y es que un parte no se puede editar, no se va a poder actualizar una vez que pase una semana de que lo has puesto. Esto es importante. Una vez que ha pasado una semana ya no podrás editar el parte. Además, si te equivocas, por ejemplo, y pones el nombre de un alumno que no es, tampoco podrás editar ese campo en el parte. Tendría que hacerlo en este caso el administrador de la aplicación, es decir, tendría que hacerlo Dani. Así que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar el alumno o la alumna para no equivocarnos en ello. Una vez que está hecha esta salvedad, nos vamos a ir a, en este caso, qué vería un tutor de grupo con respecto a los partes. Así que, por ejemplo, si quisiera ver cómo lo ve un profesor, el profesor que ha ido poniendo los partes, tendría que picar aquí donde pone mis partes, ¿verdad? Y veríamos los partes que hemos colocado. Así que fíjate que este profesor, digamos, ficticio, habría puesto dos partes con fecha del 28 de septiembre, a tercera y a cuarta hora. Y como profesor que ha puesto el parte, podría ver en qué consistía el parte. Picando en el número del parte vendría lo que había ocurrido, ¿verdad? ¿Por qué se había puesto ese parte? Bien, pero si no eres el que ha puesto el parte, no podrías ver eso a no ser que seas tutor. En este caso, vamos a irnos aquí a la opción tutoría. Y fíjate que cuando lo hago, ya tengo, en este caso, todos los partes que tienen los alumnos de la tutoría, que está asignada en este caso a mi perfil. Así que tendríamos que hay 4 partes, nos vendrían las fechas, por ejemplo, 25 de septiembre, 28 de septiembre, 1 de octubre y 1 de octubre. Vemos que lo ha puesto, pues por un lado Dani, por otro lado el profesor ficticio y después, en este caso, Calahorra. Estos serían los profesores que han puesto el parte. E insisto, estamos dentro de lo que sería la opción de tutoría. Muy importante, si yo pico en los números que acompañan a cada parte, podré ver qué pasó, qué incidente pasó y por qué se le puso el parte. No hace falta ser el profesor del parte. Fijaos que, por ejemplo, si yo pico aquí en el 117, puedo ver que mi compañero puso un parte que fue un anexo 1, amonestación leve, ¿verdad? Aquí el motivo, pues vendría aquí el motivo. Si hay alguna observación, también vendría. Y, por ejemplo, que permanecía en clase. Sin embargo, yo no puedo editar ese parte como tutor. Lo podría hacer él si no hubiese pasado la semana. Pero sí me da la información de cuándo fue, por qué fue, si hay alguna observación y qué se decidió. Si, digamos, tenía que estar en clase o iba a convivencia. Además, también me dice si había avisado o no a la familia. Una vez que tengo esto claro, vuelvo otra vez al menú de tutoría. Fíjate en otra cosa importante. Aquí en rojo nos marca si el compañero no ha avisado a la familia. Si lo ha avisado, que es lo que tenemos que hacer todos, pues aparecerá un sí. Pero si es un no, si no ha avisado aún a la familia, a mí me va a aparecer en rojo. Y entonces debería recordar, bien por el foro de gestión, bien si me lo encuentro en la sala de profesores o en el pasillo, recordarle que hay que avisar a la familia cuando se pone un parte. Después tendríamos también dentro de los alumnos de tu tutoría, tendrías cuáles son los teléfonos asociados a las familias, ¿verdad? En este caso, los teléfonos que aparecen en Seneca para las familias de estos alumnos que están en tu tutoría. Y cuáles son los partes que se le han puesto. Claro, aquí hace referencia a los alumnos que tienen partes. Tendríamos que, por ejemplo, este primero tiene solo un parte y es un anexo 2. Tendríamos otro, en este caso, segundo estudiante, tiene 2 partes que son 2 anexos 1. Y tendríamos otra alumna que tiene un parte y es un anexo 1.
podríamos ir viendo en qué ha consistido cada uno. Por ejemplo, tendríamos aquí a Ramona Ponte Alegre, que si le damos diría pues que es un anexo 1, se lo han puesto hoy a tercera hora, el motivo se duerme en clase aunque le diga que se ponga alegre, ¿verdad? Sí se ha avisado a la familia por teléfono y hay que apuntarla para el aula de reflexión. Fíjate que aquí te da qué es lo que ha decidido, en este caso el compañero, si no eres tú el que la ha puesto, ¿verdad?, para esa alumna. Bien, todo esto sería en cuanto a la gestión o lo que vemos en tutoría. Si yo grabo, por ejemplo, un parte después de las 2:30, porque no me ha dado tiempo por la mañana, pero lo voy a hacer por la tarde, por ejemplo, no tiene sentido apuntarlo para el aula de convivencia. Sí podría serlo apuntarlo para el aula de reflexión. ¿Y eso por qué? Pues porque cuando nos vamos a lo que sería el aula de reflexión, la aplicación lo que va a hacer es que va a buscar el primer recreo libre desde que se le pone el parte para asignarlo a ese recreo. Lo vamos a ver ahora mismo. Pero en el caso del aula de convivencia, no. El aula de convivencia funciona de la manera en que yo lo puedo mandar al aula de convivencia en la hora en la que le pongo el parte. Se están implementando la posibilidad de que, por ejemplo, sean los jefes de estudios los que puedan poner o asignar más horas de convivencia al alumno que ha sido expulsado en función de la gravedad del hecho. Más cosas, nos vamos a ir ahora a ver el menú de lo que sería el aula de convivencia y después el del aula de reflexión. Si nos vamos al aula de convivencia, veremos que estamos, por ejemplo, en el momento que estoy grabando el vídeo, en la tercera hora lectiva del jueves. Por eso aparece aquí en verde. Además, en la hora precedente, el jueves, había alguien en el hora de convivencia, en este caso alguien que he mandado yo mismo. Pero una cosa muy importante, si yo pico en el número, verás que no voy al parte. Yo no puedo ver el parte a no ser que coincida que estoy de guardia de convivencia. Es decir, aunque marque aquí el parte, en el menú del aula de convivencia, solo puede ver qué ha pasado, solo puede ver el parte aquel profesor o profesora que esté de guardia en el aula de convivencia en esa hora. De esa manera puede acceder a lo que ha ocurrido y sobre todo a las tareas que se le han impuesto a ese estudiante para mandarlo al aula de convivencia. Si nos vamos ahora al aula de reflexión, podemos ver que en este caso, nos marca en rojo los festivos. Es decir, el 29, el martes 29, que fue un festivo local, no podíamos mandar a nadie al aula de reflexión. Tampoco lo podremos hacer, como vemos aquí, el día 12 de octubre porque es festivo. Ahora bien, por ejemplo, yo he puesto el día 1 de octubre un parte y me está diciendo que el viernes 2 de octubre va a mandar al aula de reflexión a un alumno. Así que fíjate que habría un alumno asignado al recreo en este caso el viernes, el recreo del día siguiente. Eso es lo que me está marcando aquí, pero de la misma forma que hemos visto antes en el aula de convivencia, si yo pico, ¿verdad?, no me carga el parte. No me va a cargar el parte, a no ser que yo tuviera guardia de reflexión el viernes y entonces sí podría ver el parte. De manera que esos partes solo los pueden ver, en este caso, los profesores que están implicados en la guardia de convivencia o en la guardia del aula de reflexión. Creo que con esto solamente, ya me queda todo dicho. Solamente deciros o recordaros que el tutor puede ver los partes, incluso editar los partes, algunas partes de esos partes, ¿verdad?, en el menú o en el apartado de tutoría, pero en ningún caso ni en aula de convivencia ni en aula de reflexión. En este menú que estás viendo aquí, que sería la tutoría, si eres tutor o tutora, es donde vas a poder hacer la gestión y poder conocer qué ha ocurrido y por qué le han puesto el parte a tu alumno o alumna, ¿verdad?, que está asignado a tu tutoría. Espero que con esto te quede claro y podamos funcionar en breve con esta aplicación.